Hola, muy buenos días. Ya estamos en el quinto día de nuestro Salón Internacional de la Historieta Bio Bio. Y como ya estamos acostumbrados en este gran evento, tenemos un invitado de lujo. Para el día de hoy tenemos a Emilio Bernardés, el director de La Cúpula, directamente desde Barcelona. Nos va a dar una charla para orientarnos y entregarnos información de mucha importancia y mucha relevancia para los editores y para los autores, para que aprendan ustedes cómo meterse dentro del mercado internacional, cómo elevar sus estándares, porque estamos muy claros que los estándares son muy altos, pero sí pueden seguir siempre más altos. Así que en este momento los dejo con Emilio, que es un gran hombre en el mundo de la historieta y la novela gráfica, y es una persona a la cual se puede aprender mucho. Así que nos estamos viendo, espero que disfruten su charla. Al final vamos a hacer una ronda de preguntas y vamos a estar atentos a lo que quieran preguntar en el chat. Así que los dejo con Emilio nuevamente, disfrútenlo. Que esté muy bien. Hola, soy Emilio Bernárdez, soy el director de producción, editor responsable de Ediciones La Cúpula y os explicaré brevemente un poco qué es La Cúpula. La Cúpula nace en el año 1979 junto con la revista Víbora, que es una revista emblemática que lanzó al mercado español, pero también al europeo y sobre todo al mercado, bueno, y también al mercado latino, unas propuestas absolutamente libres de cómic que hablaban sin tapujos de todas las cosas que pasaban en la calle, incluido sexo, incluido drogas, incluido la música, etcétera, las cosas que movían en esa época la vida social de la gente joven, ¿no? Entonces, la revista duró 25 años en kiosco, íbamos a kioscos, que era nuestro medio natural, y a los 25 años tuvimos que cerrarla porque los kioscos estaban cerrando, se estaban acabando. Entonces, aún quedan kioscos en España, pero cada vez hay menos y cada vez tienen más loterías, más venta de chiclés, más recuerdos para turistas, etcétera, etcétera, y cada vez tienen menos revistas. Y todo eso ha pasado a Internet. Entonces, nos reconvertimos en editores de libros, de cómic. Y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Entonces, desde que yo me hice cargo de esto, que fue hace unos 6 o 7 años, yo llevo toda la vida allí, aquí en La Cúpula, pero como director, administrador, etcétera, llevo 6 años. Entonces, a partir de entonces, yo pensé que el ritmo de vida que llevaba todo el mundo y el mundo editorial me parecía demasiado rápido para hacer las cosas bien y apreté, digamos, el botón de pause y dije, bueno, a partir de ahora tenemos que hacer libros con mucha calidad, pero para hacer libros con mucha calidad se necesita tiempo para prepararlos. Hay que hacerlos con tranquilidad, estudiándolos a fondo y tal. Entonces redujimos nuestra producción, que venía siendo de unos 8 a 10 libros al mes, a 2 libros mensuales, pero con una calidad de papel, de impresión, de producción, de todo, que es, creo que yo, emblemática y reconocible, o sea, es decir, un libro de La Cúpula en medio de otros libros normalmente destaca por ciertas cosas. Hay gente que dice que incluso que podríamos patentar el perfume de libro de La Cúpula, ¿no? Porque tiene un olor, el papel, la tinta, etcétera, que convence a todo el mundo. Bueno, dejo de hacer autopromoción y empiezo a mi charla que en principio, por el poco espacio que tenemos, he decidido que podía escoger entre escoger un tema y tocarlo a fondo o hacerlo global y mencionar muchos puntos y que cada uno los vaya interpretando poco a poco, bueno, o sea, los vaya oyendo y después decida en el futuro si va a aquello que yo he dicho, le despierta una idea o algo para hacer y investigar más a fondo. Entonces, en principio, como la charla habla de Chile en el mundo, como el cómic y todo esto, el enunciado de la charla, pues he decidido empezar por ahí y
una reflexión, he hecho una reflexión sobre, yo estuve en enero en Santiago y vi un poco cómo funcionaba el mercado, las librerías de cómic, las librerías generalistas, los editores, porque tuve reuniones con editores, etcétera, y tengo un análisis somero, no puede ser en profundidad porque con 5 días de estancia, aunque después he prolongado las relaciones con la gente, no se puede, digamos, en 5 días no puedes aprender mucho, pero vi una cosa que he visto que es común a todos los países, digamos, de Latinoamérica. Como no hay una producción de cómic muy importante, y además ni siquiera, y hay problemas de adquisición de papel de calidad en todos esos países, los libros no suelen tener, o sea, leerte un libro, una novela normal de texto en un papel que se transparente no tiene importancia, pero leerte un cómic que transparenta la parte de atrás es importante. Entonces, esas cosas, esa calidad de papel que aquí en Europa es la cosa más normal, en toda Latinoamérica y por lo tanto en Chile no se cuida tanto y digamos, a lo mejor tampoco la impresión es la más adecuada, etcétera. Entonces es uno de los puntos que yo veo ahí flojos, digamos. Tenéis un mercado que, digamos, me parece que es muy incipiente, que apunta maneras, pero no tenéis una industria, no, pero ojo, que tenéis elementos, porque tenéis autores de gran calidad, tenéis editores con interés. Entonces, quizás donde hay que hacer hincapié más es en conseguir lectores, conseguir convencer a la gente de que estáis haciendo algo importante, autores, editores, traductores, es decir, todos tenéis que aunar fuerzas para convencer a la gente de que lo que estáis haciendo es importante, es cultura, porque a mí me parece que una de las cosas que pasa ahí es que el mundo del cómic se mira desde, digamos, generalmente, no en particular la gente que nos gusta el cómic, sino generalmente como algo que es para niños, dedicado simplemente y exclusivamente para niños, y no se dan cuenta de que hay cosas que tienen un nivel de literario, aunque sean dibujos, o cultural, y tan importante como cualquier novela o cualquier ensayo. Desde el mundo del cómic se puede contar cualquier cosa, y no hay, sobre todo esta parte, creo que debe de enfocarse desde la parte de la novela gráfica, porque es lo que vende más eso. Si no, la gente, si solo ve superhéroes, si solo ve condoritos, no acaba de creerse que eso sea para adultos. Pero si empieza a haber novelas gráficas y se empieza a tener un peso, creo que el mercado chileno podría ser más importante. Que digo, y repito, que tenéis los ingredientes, o sea, tenéis autores, voy a citar a Pepo, evidentemente, nadie puede olvidar a Pepo, que es un clásico, pero después tenéis a Gabriel Rodríguez, que hasta tiene un premio Eisner, y tenéis a Mariqui, y tenéis a Carlos Reyes, y a Rodrigo López, y a Bernadita Ojeda, en fin, y los que me dejo, porque no me da la memoria y probablemente tampoco me diera el tiempo, ¿no? Y a ver, tengo que revisar los apuntes de vez en cuando. Sí, y entonces hay que, según mi manera de ver, eso es una cosa que hay que potenciar, es el cómic para adultos. Y esto creo que es una cosa que se puede hacer muy bien, entre otros, desde plataformas precisamente como el Salón, o sea, festivales y salones del cómic, como por ejemplo este de Bio Bio, que incluso da premios, lo cual creo que me parece que va a hacer a la gente, o sea, eso va a lanzar noticias a los periódicos, que es posible que la gente empiece a pensar, oye,
pues a lo mejor esto del cómic, pues le tengo que dar una segunda oportunidad y mirar a ver qué es lo que está pasando por aquí. Entonces, a ver, que me miro los apuntes. Sí, debería haber una... Y, ojo, he dicho que debería haber quizás mayor producción de cómics para adultos, pero creo que también debería de haber producción de cómics para niños, pero olvidándose de las viejas fórmulas. O sea, es decir, contar cómics y historietas para los niños de hoy en día, que no son los niños de los años 50, no son los niños de los años 70. Hay que hablar de otra manera, hay que hablar de la integración del hombre, de la mujer, de todos los géneros, en fin, hay un montón de cosas por evaluar y cómics que además que cumplen esas, digamos, esas medidas, porque nosotros los estamos publicando aquí en España. Entonces, eso creo que llevaría a ver, nada es perfecto, pero acercarnos un poquito más a la seriedad, a que nos miren a todos, la gente del mundo del cómic, con un poquito más de respeto. Por ejemplo, en el apartado del cómic adulto, que ahí tenéis, a mí me he resaltado por innovadores. Hay una revista que se llama Nachi, que creo que está editada con muy buena calidad, por encima de la calidad que se edita normalmente en Chile, y que tiene unos autores buenísimos e innovadores, o sea, gente que trascienden el medio inventando nuevas cosas y creo que potencialmente tienen posibilidades de entrar en el mercado internacional. Después hay otra revista también que me llamó mucho la atención, Brígida, que es una revista hecha íntegramente por mujeres, también con una calidad de impresión, de papel, etcétera, etcétera, que realmente me sorprendió en medio de la producción chilena. Bueno, en fin, creo que con esto doy por cerrado el apartado de Chile y voy a entrar en el mundo de los editores. Todo esto, evidentemente, todo esto que estoy diciendo es desde mi punto de vista. Esto no va a misa. Esto es para que se reflexione sobre ello y se vea cada uno si estoy equivocado o si se puede profundizar más, etc. Además, incluso alguna cosa a lo mejor puedo tener razón, pero no la estoy diciendo de la manera correcta y no se está interpretando bien. Bueno, entonces ahora entramos en el mundo editorial. Esto es genérico, es para todo el mundo. Como os acabo de decir aquí, en la cúpula ya tenemos 40 años de experiencia editando. Entonces, una cosa que se ha ido perdiendo con el tiempo en todo el oficio de editor es que había pues un jefe de producción, había gente especializada en los papeles, gente especializada en la corrección, etcétera, etcétera. Y todo esto, con el paso de los años, se ha ido confiando de otras maneras. Por ejemplo, la corrección se la deja uno al Word, pero hay cosas que Word no puede corregir. Y entonces hay que tomárselo en serio. Por otro lado, por ejemplo, los oficios que había tanto en imprentas como en las editoriales, por ejemplo, de especialistas en el papel, en cómo se imprime, etcétera, esta gente se han ido jubilando o bien salían demasiados caros y la gente que se ha contratado nueva no se ha acostumbrado a ver las cosas, digamos, a conocer el material desde el principio, ¿no? O sea, por ejemplo, los fotolitos. Todo el mundo trabaja con Photoshop y todo el mundo tiene, a lo mejor, si trabaja en CMYK, conoce lo que son los, digamos, los canales, pero los canales proceden de los fotolitos de CMYK. Entonces,
ese conocimiento se ha perdido y como no sabes de dónde procede, probablemente te sea un poco más difícil llegar a ciertas soluciones, digamos. Entonces, en el mundo, por ejemplo, de papel, uno compra los papeles, los editores han dejado todo eso en manos de la imprenta. Es decir, ya no buscan el papel y dicen yo quiero este tipo de papel, tal y cual. No, cogen y le dicen, mira, un papel como este, con este volumen, que es como se ha editado en Estados Unidos y tal, pero no conocen a fondo los papeles. Los impresores también, dentro de lo que hay, dentro de su apartado, que era lo que se llamaba la fotocomposición, han perdido especialistas y van más directos a las máquinas que no analizan las cosas a fondo. Y entonces, por ejemplo, uno de los errores más comunes que hay es encontrarte un cómic impreso y con todo el color, digamos, quemado. Eso es porque se ha impreso con la trama equivocada, o sea, es decir, porque si le aplicas una trama demasiado densa a un papel offset, por ejemplo, los puntos se acercan mucho y los colores se juntan unos con otros, pero eso la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, cuando tienes un papel, cada papel necesita imprimirse de una manera determinada que normalmente nadie, o sea, poca gente conoce. Bueno, entonces, dentro del mundo editorial debería, o sea, es decir, yo tengo una teoría, que es que el mundo editorial, lo mismo que he estado explicando, que se pierden los oficios por el camino, por la reducción de costes, por la jubilación, porque las cosas han cambiado, etcétera, también la tendencia es que cada vez las editoriales sean más pequeñitas. Y creo que si sobrevivimos, probablemente los que más oportunidades de supervivencia tengamos sean las pequeñas editoriales y que lo manejen quien entiendan todo. Por eso sería interesante conocer un poco todos esos puntos que yo he mencionado. Entonces, por ejemplo, el plastificado de las cubiertas, el papel, qué tipo de papel se utiliza, por ejemplo, el papel es una cosa, en esto me interesa mucho recalcarlo, porque suele haber una confusión. Se suele confundir papel ecológico con papel reciclado. Y eso no es así. Eso es importante saberlo. El papel reciclado no es ecológico. Para reciclar un papel, está impreso, tiene tintas, etcétera, etcétera. Para reflotar esas tintas se utilizan unos productos químicos que después van a parar a las aguas de los ríos, etcétera, etcétera. O sea que eso de ecología nada. Los papeles ecológicos son los llamados papeles FCC, que son papeles procedentes de árboles de países, en general suelen ser nórdicos, Suecia, Finlandia, Noruega y tal, que tienen un sistema de corte de tala de árboles que dejan durante 7 años después de haber talado esos árboles, dejan la tierra en barbecho para que después crezcan jóvenes y fuertes y cuando tienen 15 años se vuelven a cortar y se vuelve a reiniciar el proceso. Y esto es así porque de esa manera los bosques siempre son sanos. No hay sotobosque que arda, no hay... Y por el otro lado, no sé si se sabe, pero los árboles, o sea, dicen que los árboles son el pulmón de la tierra, pero el pulmón de la tierra son los árboles jóvenes. Los árboles viejos cada vez consumen más oxígeno y expulsan más anhídrido carbónico. Por lo tanto, realmente la manera de ser ecológico es utilizar estos árboles. Bueno, el papel, la encuadernación, bueno, y ahora ya dejando esto de parte, igual me acuerdo de alguna otra cosa y vuelvo sobre el tema,
pero el cómic digital, ¿vale? El cómic digital y el cómic sobre papel. Claro, el cómic digital es todavía más ecológico. Pero yo creo sencillamente que el cómic digital es viable y es bueno, pero que no sirve para todo. O sea, realmente, por ejemplo, en los libros que nosotros hacemos, la cúpula me refiero, no son libros para leer en formato digital. O sea, se necesita tocarlos, tienen una presencia, nosotros los cuidamos como objetos, con mucho cariño. Entonces la gente los luce con orgullo. Por ejemplo, no sé, este libro, ¿no? Pues fijaros qué lomo para poner en una estantería. Es el papel impreso, y claro, no os llega el olor, pero el olor es realmente, da gusto tener, y que tu casa te huela así, y los libros digitales no huelen a nada. Entonces, insisto, creo que el cómic digital es una vía, pero no es una vía para todo, es una vía para una parte del cómic. O sea, hay otros cómics que no, que necesitan ser impresos y consumidos impresos. Esto va tanto para editores, que es lo que he estado hablando todo el rato, como para autores. La importancia de una portada. La importancia de una portada es muchísima, muchísima. El mejor cómic, digamos, dibujado con una mala portada es un fracaso, sobre todo en los países como España, por ejemplo, que tenemos superproducción. Nosotros aquí en España tenemos 200 y pico títulos de novedad al mes. Entonces, en las librerías no están en bastante tiempo. Entonces, tienen que ver la portada desde lejos, enamorarse para comprarla. Entonces, los autores tienen que ser conscientes, autoras, perdón, cada vez que diga autores me estoy refiriendo a los dos géneros. Tienen que ser conscientes de la importancia de eso. Porque no es que los editores queramos y seamos unos cabrones que queremos putear al autor. No, es que el fin es vender libros y, si quieres no venderlos, es decir, que lleguen los libros a los lectores, aunque sea a través de la venta, pero lo importante es que lleguen. Y si no te ven porque tu portada es súper oscura y no se ve entre todos los demás, estás fracasando. Entonces después el autor no puede quejarse, es que mi libro no se vende, no sé qué, no sé cuánto. No, es que tu libro ni siquiera se ve, ¿vale? Bueno, ahora ya hablo más para autores y autoras. Hoy en día casi todo el trabajo se realiza de manera digital. Y es muy importante porque a mí, por ejemplo, muchas veces me han traído trabajos en color. Mucha producción nuestra es en blanco y negro, pero también nos traen cosas en color. Y cuando les hacemos una prueba impresa, dicen, pero si esto no se parece al color que yo veo en la pantalla. Bueno, claro, no se parece porque tiene una pantalla que no está calibrada, porque las pantallas han de tener una calibración de hardware para que lo que ves en la pantalla y lo que después haya impreso se parezca al máximo posible. Nunca, nunca será igual del todo, pero se parecerá muchísimo, mientras que de la otra manera no, porque digamos, la gente tiene tendencia sabe lo que es lo que ellos consideran que es un negro y lo que consideran que es un blanco. Entonces cogen y le dan a la pantalla un brillo para que los blancos sean muy intensos y los negros tal y cual, y entonces todo el color, si tú le subes el brillo, todo el color sube, pero sube lo que estás viendo en pantalla, pero el color interno sigue siendo el mismo que tenías antes, no cambia. Por lo tanto, cuando tú creas un color después, ese color, si te estás guiando por lo que estás viendo, no se corresponderá con lo impreso. Insisto en esto, es una lección que debe aprender
casi todos los autores y autoras y algunos bastantes editores. Los escaneados, también, esto también sigue siendo, todo este apartado va a ser para autores y autoras, a menos que yo que diga otra cosa. Los escaneados, la mayoría de la gente, muchos hacen escaneados en blanco y negro, o sea, hacen el dibujo de blanco y negro y escanean y después lo meten, lo entran en la computadora y le dan el color allí. Entonces, el escaneado, a ser posible, no dejéis que el escáner tome las decisiones por vosotros. Es preferible que el escáner, o sea, porque, por ejemplo, casi todos los escáneres vienen por defecto con el efecto destramado, porque se supone que vas a escanear fotos y así de esa manera le matan la trama. Pero si lo que estás escaneando es un original, si destraman, se están cargando parte del dibujo. Y eso pasa lo mismo cuando escaneas blanco y negro que cuando escaneas color. Entonces, lo mejor es escanear plano, o sea, es decir, sin destramado, sin niveles de color, sin no sé qué, y después en el Photoshop, si que trabajéis o lo que sea, ahí le dais el acabado final. Ojo, teniendo en cuenta también lo que os acabo de decir con los niveles de color de las pantallas, ¿de acuerdo? Para calibrar las pantallas, si no tenéis hardware para hacerlo, que es bastante caro, lo aconsejable es que hagáis una prueba de color, la mandéis a imprimir en una imprenta que haga pruebas de color y con eso delante os pongáis en la pantalla e intentéis conseguir la cercanía más grande a lo que acabáis de imprimir. Eso es una manera rudimentaria, pero bastante útil de conseguir que eso se parezca a lo que después se va a imprimir. La presentación de trabajos a los editores. Hay gente que piensa que el mejor momento es un salón del cómic, una feria del cómic. Pues no es el mejor momento, pero a veces es la única oportunidad, ¿no?, que hay. Porque en el salón del cómic o las fiestas del cómic, todo el mundo, todos los editores, todo el mundo de los autores también, todos vamos saturados de trabajo, porque en ese día se concentran un montón de cosas y hay que estar a todo. Entonces, el momento más tranquilo, o sea, el mejor momento es, si vives en la misma ciudad que el editor, es llamarlo por teléfono y acordar una cita para veros. De acuerdo que no todos los editores te van a aceptar, pero nosotros en nuestro caso lo hacemos. Y después también tener en cuenta que, aparte de los salones del cómic, evidentemente, hoy en día, con el Internet, todo el mundo tiene en su página, en la página donde me refiero a los editores, tenemos un apartado para enviar proyectos. Entonces, ahí se envían los proyectos haciendo una explicación más o menos básica de qué va a ir. No se envía todo el proyecto acabado porque eso es trabajar para nada. Bueno, a lo mejor sí, pero eso sería una de cada 100 veces la que acertarías con el proyecto tal cual. Entonces, se envía ahí y el editor te responderá. No todos los editores responden, porque hay algunos que pues, no responden. Nosotros sí, sea sí o no, o sea, que lo aceptemos el proyecto o no, nosotros respondemos a todo el mundo de una manera o de la otra. Y si os preocupa que no os respondan, no os preocupéis, olvidaros. Si no os responden es que no sienten interés por ello, porque si les interesara al minuto 2 de haber recibido el proyecto, ya estarían llamándoos por teléfono o escribiéndoos un mail. Así que, en general, ya os digo, no os preocupéis si no os responden, porque en realidad es que no les ha interesado el proyecto. Entonces, como pueden tener más o menos tiempo, ser más o menos mal educados, pues no te responden. Ya digo, nosotros respondemos a todo el mundo, pero nosotros somos nosotros y los demás son los demás editores.
La elección de los editores. Pensad que a la hora de escoger un editor tenéis que conocerlo un poco. O sea, no le enviéis un cómic de superhéroes a Ediciones La Cúpula porque a nosotros no nos interesa. O sea, yo puedo leer cómics de superhéroes y me puedo comprar cómics de superhéroes y leerlos, consumirlos, pero no los edito. Entonces, no tiene sentido que a mí alguien me envíe eso, ¿no? Entonces, eso, si es ver a cada editor qué es lo que hay, qué es lo que le gusta. O sea, si lo único que tenéis que hacer es ir a una librería y ver y decir, hombre, mira, fíjate, edita algo que se parece a lo que yo hago. Pues a ese es el editor al que tienes que dirigirte, no a... O sea, no, y sobre todo, tampoco se os ocurra hacer una lista y enviárselo a todo el mundo. Porque, y menos si no es ciega, porque si la enviáis abierta como alguno, ya, o sea, por ejemplo, yo si lo recibiera una lista en la que no es, o sea, que están todos a la vista, ese sí que ni lo contesto. Porque me está diciendo, me está insultando, me está diciendo, oye, es que se lo estoy mandando a todo el mundo. No, mi consejo es, primero se lo enviáis a uno al que creéis más acorde para vuestro proyecto, y si ese no os dice que no o no responde, entonces lo intentáis con otro. Después, también, aunque ella no es a vuestros proyectos, oye, pues es un no. A lo mejor no tienes razón, a lo mejor ese proyecto en el que tanto crees, pues resulta que no es el adecuado, que no tiene editor ahora, a lo mejor se adelanta a su tiempo, a lo mejor dentro de 10 años funciona, pero tú no pierdas la esperanza. Si lo que quieres hacer es cómics, ponte con otro. O sea, no hay que perder la paciencia, no hay que desesperar. Si es lo que te gusta, tienes que hacer todo lo posible por seguir intentándolo una vez y otra hasta que lo consigas. Bueno, sí, entonces, este es un consejo que también creo importante. Según el proyecto que tengáis, a lo mejor resulta que tenéis un proyecto que encaja en varias editoriales. Os voy a dar, para que entendáis cómo funcionamos unos y los otros. Vosotros imaginaros que lleváis vuestro proyecto a un editor que publica 60 títulos al mes. Va a tener que trabajar ese editor, bueno, no será un editor solo, serán 7, 8, 9 editores, pero la editorial en sí tiene que sacar 60 libros al mes. Entonces, ese editor, cuando publique tu proyecto, al mes siguiente, a menos que haya sido un superventas de la leche, se queda en el olvido. No le va a hacer más caso. Porque no tiene tiempo. Si tiene 60 libros más que publicar. Así que no es dejar de ellos, es que el tiempo no da para más. Entonces, ¡bum!, al mes siguiente se han olvidado. Pero ventajas de ese editor. Probablemente ese editor os pague más dinero. Pero vuestro libro, posiblemente, a menos que ya os digo, sea un bestseller, probablemente el próximo proyecto que le llevéis os digan que no. Y además que vuestro libro esté dentro de 2 o 3 años en el saldo o lo destruyan. Después un editor pequeño, a cambio, pues probablemente os pueda pagar menos por el libro. Ojo, siempre hay que pagar, no aceptéis a alguien que os diga, bueno, ¿y cuánto me vas a pagar tú porque te publique el libro? Eso no entra, ¿no? Sé que los hay, pero eso jamás, decid que no. Entonces, si vais a un editor pequeño, la ventaja suele ser que hacemos pocos títulos al mes y que además, al mes siguiente de sacar el libro, seguimos hablando de ese libro, seguimos promocionándolo, seguimos haciendo campaña con él. Y al otro mes seguimos también, y al otro. Y dentro de 6 meses volvemos a recordarlo con una excusa o con otra. Es decir, nosotros nos ocupamos más, o sea, pongamos una familia, ¿no? Un padre y una madre que tienen 2 hijos, ¿se pueden ocupar de ellos?
a fondo. Un padre y una madre que tienen 15 hijos, explicadme cómo lo hacen. Pues eso es un poco lo que pasa con un editor pequeño y un editor grande para vuestra elección. Pero vosotros siempre podéis escoger uno o el otro. Los derechos de autor. Bueno, esto es evidente, ¿vale? Bueno, es evidente, no sé si para mí sí. Los derechos de autor son sagrados. O sea, es decir, un autor tiene los derechos siempre sobre su obra. Un autor no puede vender derechos de autor. Puede vender los derechos de reproducción y durante un tiempo limitado. ¿De acuerdo? O sea, es decir, cuando se firma un contrato con un editor, ese contrato tiene una validez, 5 o 7 años, tal. El límite, creo que por lo menos en la Comunidad Económica Europea, es de 15 años. Después hay que volver a hacer otro contrato. Pero lo normal es que los contratos aquí en Europa sean de entre 5 y 7 años. ¿De acuerdo? Y los derechos de autor jamás, siempre son del autor, siempre, hasta 75 años después de su muerte, que durante esos 75 años son de sus herederos y después pasan a ser del dominio público. Perdonad, pero es que me estoy quedando sin saliva. Entonces, otra cosa es esos derechos que ha dicho siempre son del autor y no puede venderlos. Y cuando tú vendes un original a alguien, estás vendiendo el original, no el derecho a reproducirlo. El derecho a reproducirlo siempre lo tendrás tú, a menos que hayas firmado un contrato con alguien para que haga un libro o alguna cosa así, en cuyo caso, y para esa cosa en concreto, para ese libro en concreto, se lo cedes, pero se lo cedes para ese libro, no para que haga lo que quiera con él, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto considero que he llegado al término de mi charla, que espero que vosotros me hagáis preguntas, vosotras, me hagáis preguntas que me haga profundizar en algunos temas, porque yo he intentado ser muy ligero en todo porque sí, yo puedo profundizar mucho en la mayoría de los temas, pero me parecía que me exageraba y solo tengo una hora. Hola Emilio, ¿cómo estás? Hola Francisco, un placer. Oye, muchas gracias por todo lo que nos has contado ahora. Sobre todo el diagnóstico, pese a que tú mismo dices estuviste acá solo unos pocos días, pero nos sirve a nosotros también para ver cómo nos ven desde afuera, porque, como dice el dicho, los árboles no me dejan ver el bosque. Entonces, el estar nosotros inmersos dentro de nuestra situación, claro, a veces no nos permite observar el cómo nos percibimos. Bueno, primero que nada, la Celeste de Café Comics te manda muchos saludos y también te envía una pregunta. Dice, ¿qué es lo que ves tú en una obra de otro país como para que te interese publicarlo en España? A ver, son muchas cosas, pero básicamente lo primero que me hace prestar atención es que sea un trabajo, digamos, honrado, no cocinado. O sea, por cocinado entiendo que dice, a ver, vamos, como si cuando haces un cóctel, que coges de aquí un poquito de allá, a ver, a la gente le gusta tal serie de televisión y le gusta tal libro y no sé qué, y lo juntas todo para hacer algo. No, es algo que sale de dentro, antes algo que lo percibes cuando lees el cómic y dices, este libro es bueno, esto es auténtico, esto sale de dentro. Por ejemplo, Celeste, que hemos coproducido un libro que se llama este que he mostrado antes, que hay una edición para Chile, me estás escuchando, este libro lo lees y ahí está el corazón, está el alma de la autora ahí dentro. Entonces, eso es lo importante, es que el libro sea auténtico. Puede estar mejor o peor dibujado y tal, pero tiene que sonar auténtico y que cuando acabas de leerlo te sientas satisfecho, no te sientas engañado, no sé.
Pero eso es digamos, lo que yo pido. Pero claro, evidentemente hay otras editoriales que tienen otros registros y que quieren pues, historias de aventuras o de superhéroes o de westerns. Cada uno tiene cada maestrillo, como decimos en España, tiene su librillo, ¿no? Entonces nosotros, esto es lo que nos mueve, digamos, a publicar un libro. Perfecto. Como decimos acá, que le hacemos más caso a la guata que a lo que estamos viendo. Si la guata reaccionó es porque me gustó el proyecto. Sí, mira, aquí Claudio Muñoz, que ilustrador, dibujante chileno, dice, ¿qué recomiendas a los autores chilenos para mostrar su trabajo a editoriales en Europa? Vale, mira, esto es una cosa que pasa muy por encima, que me la había apuntado inicialmente, pero que se me ha olvidado y gracias a la pregunta puedo profundizar un poquito más. En realidad, un autor chileno o un autor de cualquier país, lo que ha de pensar es cuando presenta algún trabajo para otro mercado que no sea el interno de su propio país, tiene que pensar en cosas más internacionales. Solo en muy pocos casos puedes contar algo de tu propio país que interese en otros. Hay algunos casos, pero no siempre. Entonces, has de mirar más internacionalmente, que esa historia sea aplicable a cualquier parte del mundo. O, si vas al mercado francés, que sea una historia que sea aplicable a ese mercado. Mejor, ya te digo, que sea algo que pueda leerse en cualquier sitio. Entonces, no sé cómo decirte, sobre todo procurar ser internacional, que lo más común suele ser recurrir a cosas de Estados Unidos, que eso es un lenguaje que entendemos todos porque nos han colonizado totalmente culturalmente, ¿no? Pero hay cosas que, yo qué sé, que si hablas de una pareja, por ejemplo, si hablas de una pareja de gente y tal y cual, y quieres contar una historia de esa, quizás sea preferible que no la sitúes en Santiago de Chile, sino que la sitúes en una ciudad y que puede ser Santiago de Chile, pero que no la menciones constantemente, no cites las calles, cosas que probablemente para ti sean importantes, pero que en el mercado internacional pues a lo mejor no quedan tan bien, ¿no? O sea, no se entienden. Ya te digo, es temas universales en principio, pero que salgan siempre del corazón. Pero también para ir al mercado francés, por ejemplo, hay un montón de cosas que son, yo qué sé, a ver, historia. Pero claro, historia de los romanos, de los griegos y tal. Si explicas historia de Chile, igual, bueno, hay algunas veces que se puede hacer, como Carlos Reyes con el libro de Allende y tal, pero no suele ser buena idea, porque no se entiende. Sí, dentro de eso, bueno, el otro día ayer estuvimos hablando con Joaquín, el agente de representación, y él nos decía que la novela gráfica está penetrando muy fuerte y también en Estados Unidos. Sí. En ese sentido, acá el nivel de producción a veces, por la cantidad de páginas, no es muy grande. ¿Cuántas páginas tú recomiendas que pueda establecer un libro como para poder tenerlo en librerías, principalmente, que es la entrada grande que tiene la novela gráfica? Acá nosotros te pongo, por ejemplo, hice un libro hace poco que tenía una producción de más o menos 50 y tantas páginas, sí, y un editor nos pidió que añadiéramos más y estamos trabajando en eso. Entonces, ¿qué recomendarías tú ahí? A ver, yo recomendaría que como mínimo fueran 120 para una novela gráfica, para otra cosa es otra cosa diferente. Pero sí, sobre 120 páginas y de ahí para arriba. Pero claro, preparar 120 páginas es mucho trabajo. Enviar un proyecto de 120 páginas es mucho trabajo. Entonces, lo ideal
en un proyecto, me lo preguntó un compañero, un autor el otro día, para enviar un proyecto es hacer una sinopsis del proyecto, explicando lo más amena posible y en 2 páginas, no más de eso. Y después hacer de todo lo que va a ser el trabajo, centrarte en una cantidad de páginas que no deben de ser, para mostrar que no deben de ser de la 1, 2, 3, 4 y 5, sino que sean como un tráiler de cine. O sea, en un tráiler de cine te muestran los 5 primeros minutos de la película. No, en un tráiler de cine te muestran las secuencias más impactantes, lo que más te va a llamar para que tú vayas a ver esa película. Entonces, pues el equivalente en una novela gráfica o en un cómic es las partes que más van a llamar la atención, una pelea, unas secuencia de amor, yo qué sé, un robo, algo, esas cosas que más te van a llamar la atención del libro, ponerlas ahí, para que el editor vea los registros de todo ello. ¿Vale? Perfecto. Entonces, como para resumirlo para la gente, sería presentar el proyecto escrito en no más de 2 páginas, donde se presente todo el argumento, de qué trata, quiénes lo están realizando, y realizar una muestra de páginas, que pueden ser unas 6 páginas, pero que se muestre lo mejor y el estilo y la forma en cómo se va a desarrollar el cómic. Exactamente, exactamente. Pero, digamos, si te lo piensas, lo que yo he dicho es la lógica. O sea, es decir, por eso os he puesto el ejemplo de un tráiler de cine. O sea, porque lo que no tiene lógica, aunque tiene una lógica, digamos, de TOC, o sea, de obsesiva, de empezar por el principio, pero no, porque además por el principio normalmente no empieza la cosa que te atrapa. Entonces, ya te digo, es contar un poquito de aquí, un poquito de allá y tal, de las partes más interesantes del libro. Y que además, digamos, permitan ver el registro del dibujante sobre todo. Porque lo que va a contar la historia ya lo ves en la sinopsis. Pero el registro del dibujante, que es una parte muy importante porque entra visualmente, lo ves ahí en ese tráiler. Perfecto. Sí, mira, acá nos preguntan también que en una charla anterior nos dijeron que la ciencia ficción era para apuntar como al mercado francés, en cierta forma. Pero la idea es la siguiente. Según tú, ¿cuáles serían los géneros que más funcionan de acuerdo a los distintos países o mercados que tiene Europa? Italia tendrá un estilo que podría funcionar, España tiene otro, Francia tiene otro. ¿Cómo lo ves tú a partir de tu experiencia? Vamos a ver, hay cosas que funcionan muy bien en un país y funcionan muy mal en otro país. O sea, por ejemplo, un ejemplo es Bonelli, el editor Bonelli italiano, que hace Tess Whaler, Martin Mister, etcétera, una serie de cómics que en Italia se venden muchísimo, 200.000 ejemplares, vendían en un momento determinado. Y que eso se ha intentado publicar en España y no pasa de los 1.500 ejemplares de venta. Y en Francia se ha intentado no sé cuántas veces y nunca ha funcionado. Entonces, por ejemplo, también el western. Fíjate, estamos hablando de Tess Whaler, que es un western. Y en Francia ese western no funciona. Pero en Francia funciona muy bien Blueberry, que es otro western. Y que es un tema, es un género que tendría que ser internacional y lo es. De hecho, por ejemplo, en España también funciona muy bien y también funciona muy bien en Italia y creo que en otros países. Pero en Estados Unidos es un fracaso. Es un western y en Estados Unidos es un fracaso. O sea que para Francia realmente en estos momentos lo que más funciona es lo histórico, la ciencia ficción está empezando a funcionar, pero hay, de todas formas, en Francia, una opción que tienen, si eres dibujante, si no eres guionista dibujante, es presentar tu proyecto como dibujante.
Entonces, coger alguna de las series que estén haciendo y hacer una versión como si fueras a presentarte para hacer superhéroes. Porque a lo mejor tu proyecto no les interesa, pero sí que les interesa el dibujo. Entonces, eso es una cosa que puede funcionar muy bien. Aquí en España tenemos bastantes autores que están trabajando para Estados Unidos o para Francia y solo ejercen como dibujantes. ¿Vale? Porque en Francia ellos son bastante suyos. Entonces, a la hora de confiar el guión a alguien que no sea de su propio equipo, es muy difícil. Tienes que ser un number one, presentar un proyecto que te caigas de culo o algo así, porque si no ellos siempre procuran que lo puedan controlar desde Francia. Aunque el guionista sea polaco, pero es de su tipo. Perfecto. Sí, y bueno, ¿y qué otro, no sé, no hablaste del western, por ejemplo, el terror, ¿dónde funciona mejor? Si se puede hacer algún... El terror es que es un tema muy delicado. En algunas ocasiones funciona, pero no es un tema que sea un éxito. Es un tema, digamos, para muy fans, pero no es un tema mayoritario. Entonces, en Francia publican algo de vez en cuando. En España hay algún editor que también publica terror. Nosotros hemos publicado Lovecraft. Ahora vamos a publicar algo de Poe. Pero es algo difícil. Es algo que funcionó muy bien en los años 70 y 80 en todo el mundo en general y que ha perdido vigencia. No, mi consejo es, a ver, yo aconsejo a la gente que hagan lo que quieran. Lo importante es disfrutar con el trabajo. Pero también hay que ser consciente de que a veces lo que haces puede ser que ganes poco dinero con ello, pero estás haciendo lo que te gusta. Es una cosa a poner en la balanza. Perfecto. Una cosa importante que me he dejado antes, que aprovecho ahora, es la novela gráfica. La novela gráfica es una de las cosas que a nosotros en España nos hizo que la gente dejara de mirar, como he dicho antes, al cómic como algo para niños. Eso nos permitió entrar en las librerías generalistas y que la gente tenga al lado una novela de Stephen King y al lado haya una novela gráfica de Ediciones La Cúpula o de Astiberri o de otra editorial, porque tienen un empaque, tienen un respeto, ¿de acuerdo? Entonces, eso a mí me parece que alguien en Chile debería propiciarlo porque haría cambiar esa percepción que tiene la gente de eso es para niños, ¿no? Perfecto. Bueno, se nos está agotando el tiempo, así que, bueno, vamos a dejar la última pregunta y, bueno, yo, cerramos la... si me dais tiempo, sigo contestando, sin problema. Sí, no, porque después tenemos a unos amigos de Ecuador que nos van a contar cómo funciona el mercado allá, así que nada, te agradezco mucho todo lo que nos contaste hoy día, también la atención de las preguntas, y nada, tal como te dijimos la primera vez, te vamos a tener invitado para el próximo año, esperamos poder traerte, importarte a Chile, y ojalá nosotros poder viajar, si es que funciona el Salón de Barcelona para el próximo año, esté todo bien, a ver si podemos también darnos una vuelta por allá. Así que, ojalá. Así que nada, muchas gracias Emilio por tu visión y la experiencia por sobre todo. Así que eso. Así que muchachos, continuamos con Zona Acuario de Ecuador, así que nos conectamos en un par de minutos más. No sé si quieres dar algunas últimas palabras, Emilio, para cerrar. No, realmente quizás no lo he dicho antes, pero una cosa que me gustó mucho de Chile, así como he dicho, algunas carencias que he visto, es que también había muchas ganas de hacer cosas. Entonces me parece que, y vosotros, vuestro festival, sois la prueba de ello, es que hay ganas de hacer cosas en el mundo del cómic.
mi consejo es que le echéis ganas, que os juntéis los autores con los editores, con los guionistas, con los fans e intentéis sacar el proyecto adelante, porque creo que ahí tenéis autores y editores y de todo muy válidos para sacarlo adelante. Perfecto. Muchas gracias, Flor. Nos estamos viendo. Chao, chicos. Chao. Chao, Emilio. Chao.